El tema de hoy se llama Deja huellas que otros quieran. Léalo fuerte este tema. Deja huellas que otros quieran imitar. Este mensaje es para todos los que estamos aquí. Mire lo que le voy a decir, no hay ni uno solo que este día puede decir el mensaje no es para mí. A lo mejor tú eres recién casado, a lo mejor tú eres joven, a lo mejor tú eres padre. Quizá de aquí a lo mejor hay alguien que ya es abuelito. Este tema es para todos aquellos que sabemos que detrás de nosotros hay una generación que viene en pos de lo que nosotros marcamos como un camino. ¿Me está escuchando? Si tú dices, bueno, pues yo ya tengo a mis nietos. Si tú dices, yo ya tengo a mis hijos. Si tú dices, yo ya tengo una familia. Escucha, este mensaje es para ti. Si tú eres soltera, soltero y dices, me falta. Espero que no esperes las bodas del Cordero solamente. Espero que Dios traiga rápido o pronto ese, no hay príncipes azules, ese hombre de Dios que te va a amar, que te va a respetar, y esa mujer, esa princesa de Dios que va a honrarte y va a enseñar a tus hijos a amar a Dios. Hoy vamos a hablar de este tema, deja huellas que otros quieran imitar. Quiero empezar con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de seguir o imitar a alguien? Levante su mano, porque todos. Recuerdo una ocasión cuando a usted le ha pasado también. Recuerdo una ocasión que quizá vamos a salir 2, 3 coches a algún lugar, ¿verdad? Y no todos sabemos dónde ir. Y siempre sale el valiente, ¿no? Yo sé dónde es, ¿no? Yo sé, síganme a mí. Y ahí vamos, ¿verdad? Alguna vez le ha pasado, yo no sé si le ha pasado, pero de repente se da cuenta que dio vuelta y ya dio otra vuelta. Y dices, ya se perdió, ni sabía dónde ir. ¿Verdad que a veces sucede que vamos en pos de algo que nos está desviando, nos está cambiando el rumbo? Precisamente nosotros, este mensaje de este día se trata de entender que detrás de nosotros viene una generación la cual está mirando nuestras huellas, está mirando nuestro camino. ¿Y qué crees? Yo deseo con todo mi ser, mi anhelo esto. La semana pasada volteé a ver a mi esposa, estábamos aquí. Y le digo, mi amor, ¿te has imaginado tú y yo de abuelitos? Se me quedó viendo así como diciendo, falta mucho. Pero ¿te has imaginado? ¿Te has imaginado que va a haber esos pequeñitos poniendo sus ojos en ti, diciendo mi abuelo, diciendo mi abuela, diciendo, ¿te has preguntado esto? Ahora la pregunta es, este mensaje dice, deja huellas que otros quieran imitar. Quiero que empecemos en el libro de Josué, capítulo 22. Quiero que me ponga toda la atención porque no me pongas la siguiente todavía. Póngame toda la atención. Aquí está una historia. El pueblo de Israel conquista, ¿verdad?, la tierra de Canaán. Ellos ya entraron a la tierra prometida. Y un día Josué se levanta y reúne a la tribu de Rubén y de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. Tres tribus. Usted recordará y si tiene en su mente presente el mapa de Israel, lo divide parte del río Jordán que termina pues obviamente en el Mar Muerto, inicia desde el de norte a sur. Entonces reúne Josué a estas 3 tribus y les dice, miren, ustedes han obedecido a Moisés, han cumplido a sus mandamientos, han obedecido al Dios que Moisés les enseñó y ya Dios les dio esta tierra. Solamente les voy a decir que ocupen esta región porque era una herencia para estas tribus. Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. La otra mitad quedó del otro costado, el otro extremo del río Jordán. Y ahí parte la historia. Dice, vayan ustedes, miren, ya tienen riquezas, tienen animales, tienen oro, tienen plata. Vayan a este lugar, disfruten la tierra que Dios les heredó. Esa fue la instrucción de Josué. Se enteran las otras tribus, recuerde que son 12 tribus, se enteran las otras tribus que estaban en el otro lado del río Jordán, que Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés dijo, miren, vamos a levantar un altar. Vamos a construir un altar, no para sacrificar holocaustos a Dios, porque en aquel tiempo, déjeme decirle esto, en aquel tiempo la orden era que no podían levantar altares para sacrificar, sino solamente en Silo, en Canaán, que era el lugar donde estaba el tabernáculo, donde estaba la carpa y estaba el lugar donde se ofrecía holocausto a Dios. Entonces, estas 3 tribus no podían levantar otro altar. ¿Está conmigo? Dice que van
se reúnen algunas personas de las otras tribus y van a buscar a Rubén, a Gad, y le dicen: ¿cómo es posible que hiciste un altar aquí? Nuestro Dios se va a enojar, va a traer va conmigo en esa historia, ¿verdad? Entonces llegan a estos oficiales de las otras tribus y les dicen: no puede ser posible, ¿por qué levantaron un altar? Y esto que vamos a leer es la respuesta de la tribu de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés, pensando en sus nuevas generaciones. Diga conmigo: pensando en las nuevas generaciones. Ponga atención, vamos ahí. Dice así: los hijos de Rubén y de Gad y la tribu de Manasés le respondieron a los jefes de las familias de Israel. Así le respondieron. Escuche, versículo 22. El Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión o por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe, y que lo sepa también Israel. Si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, que el Señor mismo nos los demande. Esta es la respuesta de ellos. Versículo 24. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros: ¿y ustedes qué relación tienen con el Señor Dios de Israel? Si el Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes, los hijos de Rubén y de Gad y nosotros, así que ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Ellos tenían miedo de que a lo largo de los años las otras tribus, las que habían quedado en Judá, en Israel, les dijeran: ¿y ustedes por qué adoran a Dios? Ustedes no tienen nada que ver. Pero estas tres tribus entendieron que había una generación que venía tras de ellos. Dame la siguiente. Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, escuche esto hermoso, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros, y para los que nazcan después. ¿Para quiénes? Para los que nazcan después, para que sepan que nosotros podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. Así el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos, si acaso llegaran a decirnos eso a nosotros o a nuestras generaciones futuras. Tremendo. Usted y yo tenemos generaciones futuras. Escuche, les diremos que se fijen en la semejanza de este altar que hicieron nuestros padres con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios. Y lo vuelve a repetir y dice: sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. No permite el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirle, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Tremendo. Ellos levantan un altar, pero dice: hey, no es para ofrecer sacrificios, es solamente para que nuestras generaciones mucho más adelante tengan un testimonio de que también nosotros servimos al Señor de los señores. ¿Cuántos empiezan a ver esta historia? Escuche lo que voy a leer. El tema de hoy es: deja huella que otros quieran imitar. Tengo dos preguntas que hacerte este día. Pregunta número uno: ¿qué herencia estás dejando a tu siguiente generación? Pastor, estoy muy joven. ¿Qué herencia vas a dejar a tu siguiente generación? Pastor, me falta mucho. ¿Qué herencia estás dejando a tu siguiente generación? Segunda pregunta: ¿estás preparando la senda por donde caminas para los que vienen detrás de ti? Escucha bien esta pregunta. ¿Estás preparando, limpiando, acomodando, confortando, haciendo más accesible el camino, la senda donde vas, para los que vienen después de ti, detrás de ti, ellos puedan seguir este mismo camino? Tremendas preguntas. Escucha esto. Escucha muy bien esto. Stefan heredó un bosque alemán que ha pertenecido a su familia por más de 400 años. Los árboles que cosecha los plantó su bisabuelo hace 180 años, y los árboles que él planta no estarán listos para comerciar hasta que nazcan sus bisnietos. Él decía: cada generación debe tomar una decisión. Puede hacer pillaje o plantar.
Pueden violar la tierra y hacerse ricos, o pueden cuidarla, cosechar lo que les pertenece y dejarle una inversión a sus hijos. Estefan cosechó semillas sembradas por hombres que jamás conoció, y Estefan siembra semillas que cosecharán descendientes que nunca verá. ¿Sabe que esto estamos nosotros también? Cuando nosotros entendemos que hay una heredad que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando hoy la palabra de Dios te está diciendo, ¿verdaderamente quieres que tus hijos, que tus nietos, que tus generaciones caminen, vivan, experimenten lo que tú estás viviendo y experimentando este día? ¿O tenemos que hacer un alto y decir, como Estefan, esperar los años, la buena semilla se siembra y esperas, pudiera pasar lo que él menciona, ¿verdad? Dice, pues, puedes cortarlo, puedes hacerte rico, pero para las siguientes generaciones ya no habrá quedado nada. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu bosque? ¿Cómo será tu bosque este día? A lo mejor tú dices, bueno, en mi bosque hay hileras de árboles de amor. Quizá tus padres, tus antepasados, tus abuelos te dejaron hileras de amor, de verdad, de justicia como herencia. O quizá prefieres no pensar en lo que tus padres o abuelos dejaron como herencia para ti. Quizá dejaron hileras de vergüenza, de abuso, ¿verdad? Solo pensaron, en cosechar. Solo pensaron en cosechar, tomar de la tierra y jamás sembrar una semilla. ¿Sabes que algunos de nosotros, cuando vemos el atrás, el árbol, porque cuántos se han puesto de repente a ojear y yo me he sentado con mi abuelita y, abuelita, ¿y tu esposo? ¿Y quién era tu papá? Pues me platicaban un poquito. Yo sé que ustedes han tenido la curiosidad también. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a ver ese árbol, nos damos cuenta y decimos, habrá gente que se quede en el pasado pensando, pues por eso. Pues ahora entiendo por qué a mí me cuesta mucho trabajo, pero habrá gente que decida cambiar el futuro de sus vidas creyéndole a Dios. Hoy quiero hablarte de un personaje llamado Josías. Josías, fíjate, su abuelo era un asesino que sacrificaba a sus propios hijos para rituales paganos. Ese era Josías. Su padre era un hombre que se burlaba de Dios. Lo asesinaron a los 24 años de edad. Tremendo. Este era Josías, o sea, el abuelo era un asesino. Se cree que en aquel tiempo el abuelo practicaba el ocultismo. Él levantó muchos lugares, estatuas que llevó al pueblo a venerar, a ofrendar a esos ídolos. Eso es lo que era el abuelo de Josías. Su padre dice que un día, ahorita lo voy a explicar un poquito más, un día sus siervos se rebelan contra él, se levantan en contra de él porque no les parecía algo y lo asesinan, lo matan. Solamente 2 años reinó o gobernó este padre de Josías llamado Amón. Siguiente, Josías nació en un momento crítico. Todos decían de él, pues de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? No, si su padre era esto, no hombre, no, va a ser igual. De tal palo, tal astilla. Algunos llegaron a pensar que lo heredado de su abuelo y su padre sería un fundamento para su vida. Pero te tengo una buena noticia, diga conmigo, pero no fue así. Pero no fue así. Yo quiero hablarte este día y ahí vamos a entrar en el tema, la historia del rey Josías. Diga conmigo, la historia del rey Josías. Tremendo. El rey Josías fue considerado uno de los reyes que gobernó cerca de 31 años. Uno de los reyes con una integridad como otros no había. En aquel tiempo había reyes sabios, había reyes ricos, había reyes prominentes, pero ninguno como el rey Josías, el rey de Judá. Fíjate, el rey Josías heredó un trono frágil, ¿no es cierto? Imagínate lo que pensaba la gente. No, pues si su padre era lo que era,
si su abuelo era lo que era, imagínate qué nos espera con este rey Josías, ¿no es cierto? Pero sin en cambio la gracia y el favor de Dios vino sobre la vida de Josías y heredó un trono frágil, una corona deslucida, maltratada, pero un gran ejemplo que Josías nos da este día. Vamos a empezar a ver parte de la vida del abuelo de Josías. Siguiente, el abuelo de Josías, el rey Manasés, Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 16. Mira, además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, tremendo. O sea, el abuelo Manasés hizo pecar al pueblo de Judá. Dice, haciendo lo que ofende al Señor. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Ahí está el papá de Josías, el abuelo de Josías, Manasés, uno de los reyes de Judá también. Dice que se olvidó en aquel tiempo el rey Manasés se olvidó de Dios, de la ley, empezó a convertir a todo Judea, a toda Jerusalén en un lugar de sacrificio a los ídolos, se olvidó totalmente de Dios. Ese era Manasés, el abuelo de Josías. Ahora vamos a ver al padre de Josías, el rey Amón. Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 20. Amón hizo lo que ofende al Señor. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. 2 años gobernó solamente Amón. 2 añitos solamente. Escuche lo que le voy a decir, familia. Nuestros hijos necesitan una guía. Nuestros hijos necesitan ver las pisadas donde nosotros estamos viendo. Va a haber generaciones que van a decir, mire, me encanta ver a gente como, puedo mencionar un hombre de Dios, el hermano Wayne Myers, un hombre de 94 años, 95 años cumple este año. Un hombre íntegro, un hombre que quizá ya no tiene la movilidad, pero cuando habla palabras de sabiduría. Es un hombre que en muchos pastores aún de otros países lo reconocen como un hombre de Dios que ha caminado, que ha sido fiel, que ha sido un ejemplo. Qué hermoso sería que cuando nosotros seamos recordados, dile al que está a tu lado, algún día vas a ser recordado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría? No, eso no lo respondas, por favor. ¿Cómo te gustaría? Era un viejo bien gruñón. No, era un pastor que ni se reía. Era un pastor que todo el tiempo estaba bien serio. ¿Te gustaría que? A mí no me gustaría eso. A mí me gustaría que recordaran a un hombre que tuvo errores, que tuvimos fallas, que no somos perfectos, que muchas veces caímos, pero nos levantamos una vez más en la gracia y en el amor de Dios. ¿Sabe? La vida se va tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido. Su hijo, yo cuando tenía a mi hijo en los brazos, ahorita ya no lo puedo cargar, ya le veo para arriba. Pero la vida se va tan rápido, familia. Por eso es que este día el mensaje está diciendo, hay generaciones que vienen en pos de nosotros. Entonces, Josías decidió dejar algo diferente a sus generaciones. Ahí está. Decidió dejar algo diferente a sus generaciones. Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 1. Dice así: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adarías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Ay, Josías, no lo puedo creer, Josías. Pues si tenías el ejemplo de tu abuelo, si tenías el ejemplo de tu padre. ¿Sabe que hay gente que vive en el pasado diciendo, pues es que a mí me heredaron esto y pues ya me voy a seguir con eso? Por eso es que yo trato de que nuestra mente rompa esas estructuras que de repente hacemos y decimos, no, si mi padre me dijo que hiciera yo esto, lo voy a hacer. Escuche, Josías
se regresa un poquito a la historia y empieza a buscar la historia de David. ¿Quién fue David? David también fue un rey. David también fue un hombre que falló una ocasión. David también fue un hombre que se levantó y dijo: uy, no importa quién me vea, no importa quién me juzgue, yo voy a danzar, yo voy a traer el arca, yo voy a traer la presencia, yo voy a adorar al Dios, al único Dios. Y la gente decía: híjole, David, estás así, y eso que eres el rey, estás dando pena, vergüenza. Quizá pensarían algunos de ellos así. Pero David, escuche, David, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Josías empieza a buscar la historia, ¿verdad?, de David. Empieza a buscar esa historia preciosa y empieza a decir, y la palabra de Dios dice que hizo todo lo que su antepasado David no le correspondía ser mencionado ahí. Quizá Amón, Manasés, algunos de ellos, ¿no es cierto? Quizá alguno de ellos, pero menciona a David. Josías decidió dejar algo diferente a sus generaciones. ¿Usted conoce a alguien que su pasado, su herencia, lo que le dejaron sus padres? Usted sabe una cosa, familia, lo que a veces nosotros sembramos, en un futuro se cosechará. Lo que otros sembraron atrás de nosotros, quizá algunos de nosotros lo cosecharemos. Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de cambiar la historia para los que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero enseñarte 3 cosas que el rey Josías nos deja en el corazón, nos deja plasmadas en esta tarde. Número 1, el rey Josías derribó altares de dioses falsos. Número 1, el rey Josías derribó altares de dioses falsos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Ahí está otra vez. ¿Cuántos años tenía aquí? Si tuvo 8, después otros 8, tenía 16 años, ¿ok? Dice que empezó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 10º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Lo primero que hace, se da cuenta y dice: mira, en esta región, en este lugar, dice que su abuelo y su padre empezaron a levantar imágenes de Acera, imágenes de Baal. Y lo primero que hace el rey Josías, derriba los altares de dioses falsos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos querrá decir esto, familia? Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya se están imaginando en algunos años. ¿Cuántos se están imaginando algunos años? Ay, mi nieto, ay, mis hijos, ay. De verdad, déjeme decirle algo. Todos los que llegamos a ser abuelos decimos: yo todavía no llego, ¿verdad? Pero he escuchado a decir a algunos: yo cuando sea abuelo voy a ser el mejor abuelo del mundo. ¿Le ha pasado? ¿Le pasó? ¿Verdad? Voy a ser el mejor abuelito, ese abuelo que consiente, ese abuelo que dice: no, lo tiraste, mi hijo, déjalo. Me agarraste mi colección. Y todos voltean: abuelo, te agarró la colección de a lo mejor tienes algún carritos, no sé qué colecciones. No, es mi nieto, déjenlo. Es mi nieta, déjenlo. Cambia el concepto totalmente. Escuche, lo que está haciendo Josías, le está diciendo: voy a quitar todo lo que no le pertenece a Dios de mi vida. Yo no sé si en algún momento el Espíritu Santo le esté hablando esta tarde y está diciendo: necesitas quitar de tu vida todo altar que no le pertenece a Dios. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un ídolo? Es algo que tiene una prioridad mayor en tu vida que el mismo Dios. ¿Me estás escuchando? Es algo que tiene una prioridad mayor. Mire, hay gente que su prioridad es el trabajo. Hay gente que su prioridad... Voy a aventar una pedrada y esto sí no lo quites del video. Hay gente que dice: mi prioridad es mi relación con esta pareja que tengo.
Porque si él o ella me dice, hoy no vayas a la iglesia, quédate, mira, podemos ir al parque, podemos ir a tomar, podemos ir a salir el día de campo. Le dice, sí. ¿Sabes? Cuando tú pones como prioridad otras cosas, esas prioridades se convierten en altares, en dioses que tú pones como prioridad en tu vida. Déjame decirte, yo no sé lo que sea lo que Dios te pueda hablar esta tarde y decirte: necesitas limpiar todo lo que quita el primer lugar en tu vida a Dios. ¿Qué será? No, pues la confianza en el dinero, no, sin dinero no. Yo necesito tener recurso en mis manos y entonces, déjame decirte, no puede ser así. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando nosotros empezamos a ver lo primero que hizo Josías, el rey de Judá, Josías, empieza a quitar los altares, los derriba, dice que aún empezó a los 16 años a buscar con una mayor entrega al Dios de David, su antepasado. Segunda cosa, Josías dirige su atención al templo que estaba en ruinas. Manasés, el rey de Judá, Manasés y Amón se olvidaron del templo, se olvidaron de Dios. Dice que esto estaba en ruinas. Llegaron los de Asiria, saquearon ese templo, lo derribaron. Es más, ya no había nada en ese templo, estaba en ruinas, estaba destruido. Había piedras, había escombro, había una infinidad de cosas en el templo. Y entonces dice así, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8: en el año 18 de su reinado, es decir, ¿cuántos años tenía? No, 26 años estaba ahí Josías. Dice: después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. A los 26 años, dice, voltea, pone su mirada en el templo y dice: no puede ser posible. Ya quitamos todas las imágenes de Acera, de Baal. Ahora mira el templo, está destruido, está devastado. Y empieza, se dice que más adelante en algunos versículos, se dice que reúnen, ¿verdad? Reúnen fondos, reúnen pues parte de lo que tenían que pagarle a la gente que iba a dar esa reconstrucción. Y empieza esa reconstrucción. Qué tremendo, familia. Porque la segunda cosa que hace Josías es reparar el templo. Diga conmigo: reparar el templo. ¿De qué nos hablará este día, este punto? Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo pensaría y preguntaría: ¿de qué manera o cómo está cuidado nuestro templo donde habita el Espíritu Santo? Es más, ¿dónde llevamos al templo? ¿Dónde estos pies que fueron creados para darle gloria a Él, dónde han estado? Algunos dirán: no, pastor, no, pues nada más Plaza Milenio, pura Plaza Milenio. No salgo de Plaza Milenio. Bueno, porque viene aquí a las pizzas. Yo espero que nada más venga ahí. ¿Ok? Gracias a Dios que me quita el micrófono. Dirige su atención al templo que estaba en ruinas. Déjame leerte una porción en el libro. Eso no está en la palabra, en el PowerPoint, pero lo voy a leer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice: escuche: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios a través de vuestros cuerpos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer, familia?
Josías empieza a reconstruir el templo. ¿Sabe qué hermoso saber? Algunos de ustedes llegaron a este lugar cuando nos pasamos recién del hotel donde estábamos. Y cuando llegamos, empezamos y algunos veían el piso, estaba medio feo y las paredes y ya habíamos pintado y algunas inclemencias que empezamos a tener. Pero sabe, yo deseo en mi corazón que este lugar sea un lugar hermoso, como también nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, sea un lugar hermoso donde Dios habite cada instante de nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí saben que quizá a lo mejor tú dices, bueno, yo verdaderamente no he ocupado mi cuerpo para darle gloria a Dios? Yo no sé cuál ha sido tu condición, pero hoy el Señor te está diciendo, este punto de Josías, la segunda cosa que hizo Josías, necesitas poner atención. El cuerpo no es para eso, no es para ocupar nuestros miembros, para el pecado. Nuestro cuerpo es para que glorifique al Dios que lo formó. ¿Me está entendiendo esto, familia? Es importante que tomemos en cuenta este segundo punto, porque Josías empieza a restaurar el templo. Número 3. Josías se compromete a seguir cada una de sus palabras. Josías se compromete a seguir cada una de sus palabras. Déjeme platico antes de que le lea esto. Se dice que cuando empezaron esos arquitectos, esos trabajadores a ordenar las cosas en el templo para restaurarlo, se encuentran un libro, un rollo, una porción de la ley, de la palabra de nuestro Dios. Inmediatamente vienen con Josías y le dicen, Josías, mira lo que encontramos. Estaba ahí abajo de los escombros, estaba ahí, nadie lo pelaba, nadie ponía en sus ojos. Y Josías les dice, a ver, léanme un poco de esto. Dice que llamó a aquellos los que leían, los que interpretaban esta letra, y los llama y empieza a leer esto. Y dice que Josías se arrodilla, se humilla delante de Dios y le dice, Dios, ¿por qué? Perdónanos, nos alejamos, este pueblo se alejó de tu corazón, corrimos hacia los otros dioses paganos, dioses falsos. Y dice que se arrodilló y pidió perdón. Escucha. Posteriormente a este libro lo llama a todos los jefes, reúne a todo el pueblo, y esta porción de la palabra, segunda de Crónicas 39-29, nos hace ver el compromiso tan fuerte que Josías tenía con la palabra. Escuche. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera. Desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna del rey y ante el Señor, renovó su pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda su alma sus mandamientos, sus preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. 3 cosas que hizo Josías tremendas, familia. Limpia Jerusalén, número 1, quita todo ídolo. Número 2, empieza a restaurar el templo. Y número 3, se compromete con aquel libro que quizás su abuelo sabía de ese libro, ¿no es cierto? Quizá Manasés sabía de ese libro que estaba ya arrumbado y entre los escombros estuvo ahí guardado quizá por algunos años. Pero escuche, familia, hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy tenemos este libro que es nuestra herencia. Hoy tenemos estas hojas que quizá dices, bueno, pues es papel, o ya sé que es una Biblia, pero esta palabra tiene vida para nosotros. Esta palabra le puede cambiar el rumbo a nuestros hijos, a tus nietos, le puede cambiar la historia a aquellos por los cuales tú has pedido, aquellos por los cuales a veces nosotros hemos orado. ¿Cuántos padres no han orado por sus hijos? ¿Cuántos padres no hemos orado por nuestros hijos? Guarda su caminar, que no haya ninguna trampa en su camino, que los desvíe, que no llegue el momento que digan, la congre, Dios, ¿quién es Dios? Mira, yo ya me gusta otro rollo. Escuche, estamos viviendo
difíciles tiempos, donde jóvenes están siendo enganchados, engañados, sacados de los lugares como lugares de ofrenda a Dios y llevados a lugares donde no precisamente se honra a Dios. Y qué triste es que a veces generaciones han vivido, familias han vivido, han experimentado 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, mi hijo no llega. Nosotros necesitamos renovar el pacto por su palabra y por sus mandamientos. Mire, voy a repetir el versículo 31. Dice que Josías después se puso en pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó su pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Me atrevo a preguntarte esto, porque también es un reto para mí preguntarme esto. Yo digo, Dios, ¿verdaderamente estoy en el camino donde mis hijos, yo quiero verlos en un futuro? Piensa un momentito, no lo respondas. Tú sabes. Porque dices, bueno, es que yo estoy en una situación así, así, así. No me gustaría que mis hijos pasaran esto. Claro, porque las cosas que nosotros como padres y como abuelos, como gente que viene mirando una generación, deseamos lo mejor para ellos. Por eso es que hoy, este día, la palabra de Dios nos instruye, nos exhorta. Y yo me atrevo a decir, la palabra de Dios hoy nos está sacudiendo un poquito y nos está diciendo, ¿de veras quieres esto para tus hijos? ¿De veras quieres esto que estás viviendo en tu matrimonio, en tu vida, en tu relación? ¿De veras quieres esto para tus hijos? Siguiente, por favor. Debes tomar una decisión. ¿Te sobrepones al pasado y produces un cambio, o solo sigues poniendo excusas recordando tu pasado? Alguna vez canté, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar, ¿qué? Ayúdeme, no sea así, ayúdeme, es para el video. Josías pudo haber dicho, no, pues mira qué me espera. Pero Josías empieza a buscar. Escuche lo que le voy a decir. Empieza a buscar a un mentor. Quizá David no fue su padre directo. Quizá a lo mejor tus padres no dejaron en ti una herencia, un bosque de verdad, de justicia. Pero es momento de buscar a un mentor. Y un mentor es aquel que dices, yo quiero ser como él. Ahora, David falló. Los mentores pueden fallar, los humanos podemos fallar. Pero necesitamos entender algo. David era un hombre tan cercano de Dios, que fue la única persona que la palabra de Dios dice, un corazón conforme al de papá. Yo no sé si tengas que buscar un mentor, un alguien y decir, ayúdame, enséñame. Es momento. Porque Josías lo hizo. Josías, yo me imagino que empezó a preguntar, oye, ¿y cómo era David? Oye, ¿y tú te sabes la historia cuando esos filisteos se presentan y empiezan a oprimir al pueblo de Israel? ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si Josías se acercó con algún anciano y le dijo, ¿te acuerdas? O hay algún escrito donde dice que David se levanta y dice, ¿cómo te atreves a ofender al ejército del Dios viviente? Una cosa gigante. Yo no sé si David investigó eso. Yo no sé si David investigó algunos salmos donde decía David, prefiero estar en sus atrios, prefiero estar cerca de él que habitar en caminos de maldad. Prefiero un solo día con él. ¿Te estás dando cuenta, familia? Josías, el rey Josías, nos deja estas 3 cosas en nuestro corazón. Número 1, yo no sé si tengas que limpiar tu tierra, tu casa. Ay, pastor, es que mira,
esta calaverita se ve bien bonita aquí, me la regalaron. Hombre, esto que no sé de dónde lo trajeron, creo que es de por la India, por allá escuche, qué bueno que se lo hayan traído. Alguna vez cuento esta historia porque alguna vez nos trajeron algo de un país así, investigamos un poquito y tenía que ver un poquito acerca del asunto del vudú y todo ese asunto. Dije, bueno, pues gracias por traérnoslos, lo tomé y pues, se fue directo al bote de basura. Porque a veces nosotros tenemos que limpiar nuestro alrededor. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Híjole, perdón que le diga esto. ¿Cómo está el librero? ¿Cómo están los títulos de tus películas? Ay, pastor, no sea religioso. No soy religioso, me gustan las películas, me gusta ir al cine, me gusta todo eso. Pero hay películas que no tienen entrada en mi casa. ¿Escuchó? Habrá películas que padre, ay, pero no tiene nada malo. Está bien, está bien. Pero necesitamos tomar el corazón de Josías. Es decir, él dice que destruyó todo lo que no le daba honra a Dios. Número 2, reconstruyó el templo. Y número 3, hizo un pacto para renovar su palabra en su corazón, sus preceptos, sus mandamientos. ¿Está conmigo? No se ponga serio, ya pasó el regaño, ¿ok? Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. El Padre también pensó en nosotros, familia. El Padre también dijo: ¿qué les voy a dejar a mis hijos, a mi creación? Entonces voy a mandar a mi hijo a que vaya, a que venga a esta tierra, muera por nosotros, murió por nuestros pecados, padeció en esa cruz un tiempo tremendo, difícil, adverso. Imagínense las horas que tenía, esas espinas en su sien, en su cabeza. Yo no sé lo que sentiría, yo no sé lo que habrá experimentado Jesús, pero sé que fue muy duro, muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el Padre estaba pensando en la herencia para nosotros. El Padre estaba diciendo: ellos son mis hijos, necesito que imiten a mi hijo. ¿Sabe? El ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Eso es. O sea, cuando te digan: ¿tú eres cristiano? Sí, soy bien cristiano. No es de cristiano, así hermano, o primo, que no sé qué sea. Escuche, somos seguidores de Cristo. O sea, lo que estamos tratando es seguir las pisadas de nuestro maestro, pero detrás de nosotros va a haber una generación que nos diga: ¿por qué dijiste eso, papi? ¿Cuántos les ha pasado eso? Les confieso, a mí me pasó una vez, ¿te acuerdas, mi amor? No sé qué lugar fuimos hace años, todavía no era pastor. Karen, todavía no era pastor. ¿Cuántos años tiene su hija? No, ya saben, después de los 10, 11 ya pagaba, no tengo el dato qué años, pero voy a decir años. Le digo 10 y dice: ya tengo 12. ¿A cuántos les ha pasado eso? Así, ay, yo dije que 10, ya tengo 12. Porque ellos nos están mirando, porque ellos nos están viendo. Por eso es importante que hoy atiendas la palabra de Dios. Mira, por eso dije: nadie se salva de esta prédica. Nadie. Si tú dices: no, mis nietos ya están bien grandes, me gustaría escuchar a tus nietos después de algunos años nombrar tu nombre y decir: mi abuela era un hombre de Dios que siempre tenía, quizá no siempre, pero yo lo veía de repente hojear este libro, mencionar algún salmo. Yo veía a mi abuelo siempre tratar bien a mi abuela. Yo veía a mi abuelo siempre hacer las cosas honestas, justamente. A mí me gustaría que algunos de nosotros después de unos años seamos recordados como hombres íntegros. Que no digan: ya ni me acuerdo cómo era. Siguiente. ¿Me ayudas, Johnny? El pasado no requiere
explicación, tu futuro requiere decisión. Tu pasado no requiere explicación. Josías, a ver, explícame, pero ¿cómo es posible? Por si tu abuelo, tu padre te dejaron. Josías dijo: yo no voy a hacer lo mismo que mi padre. Yo no voy a gobernar como mi padre gobernó a Judá. Yo no me voy a levantar y voy a hacer lo mismo que mis padres y mi abuelo. Yo voy a tratar de cambiar la historia. Puso los ojos en un hombre llamado David. Empieza a buscar a Dios, empieza a buscar de su ley, de sus mandamientos, y encuentra que era una manera distinta de vivir a la que sus antepasados vivieron. Mira, te puedes quedar dando explicaciones de tu pasado a la gente. Hay gente que se ha quedado en eso. No, es que si a mí me hubiera tocado otra vida. No, si yo hubiera nacido en otro país. No, hombre, si yo hubiera nacido, si mis papás hubieran tenido un poco más de cash. Si mis papás me hubieran, no, hombre, si mis papás me hubieran mandado a una mejor escuela. Escucha, te puedes quedar en el pasado. Josías no se quedó en el pasado, se levantó. Es más, a los 8 años, te puedes imaginar un niño de 8 años empezando a gobernar, tomando el trono de su padre. Porque en aquel tiempo se decía, o más bien se hacía así. Dice que cuando el rey, que era el padre, moría, el siguiente que ocupaba el trono era su hijo, vamos por edades, el que le correspondía. Josías ahí estaba, 8 años. Pero a los 16 años empieza a entender y empieza a limpiar Jerusalén. A los 26 años empieza a reconstruir el templo. Familia, hoy tenemos la bendición. Hoy tenemos la bendición de no acordarnos de nuestro pasado y tomar decisiones para el futuro, para nuestras generaciones que vienen atrás. ¿A cuántos de ustedes, los que estamos aquí, les gustaría ver a sus hijos, sus nietos, sus generaciones cumpliendo el propósito que Dios un día predestinó para sus vidas? ¿A cuántos les gustaría ver a sus hijos diciendo: iba bien, iba requete bien, no sé qué pasó? El no sé qué pasó, el no sé qué pasó muchas veces nos va a corresponder a nosotros de no sé qué semillas sembramos. Como te leía al principio, habrá momentos que otros sembraron por nosotros, pero hoy Dios nos da la oportunidad de sembrar para que nuestras generaciones, como dice el título de esta plática siguiente, deja huellas que otros quieran imitar. Si tú estás aquí y dices: no, me falta mucho, desde este día empieza a orar por esos hijos, por esa generación que viene detrás de ti. Si tú ya los tienes, aprovéchalos, bendícelos, abrázalos. Si tú ya los tienes, procura que donde vayas caminando sea un lugar seguro donde ellos también puedan pisar. Quiero que te pongas de pie, por favor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Jesús.